Debbie se debilita a tormenta tropical, pero golpea a Florida con fuerza de huracán categoría 1. En su catastrófico paso deja múltiples muertos, inundaciones, cortes de electricidad y caos en los aeropuertos. Suenan las alarmas de una posible recesión económica en Estados Unidos y las bolsas de valores en el mundo se desploman. Le decimos qué significan los números rojos para sus bolsillos. ¿Cuál será la apuesta de los demócratas para la vicepresidencia? Se cierra el círculo de candidatos para acompañar a Kamala Harris en su carrera a la Casa Blanca. Esto mientras se agota el tiempo para el importante anuncio. Nuevos cambios en la aplicación CBP One dan esperanza a miles de migrantes que persiguen el sueño americano desde el sur de México. La expansión del programa le ahorrará a muchos una peligrosa travesía. Así comienza su noticiero Estrella TV. Muy buenas tardes, feliz comienzo de semana y bienvenidos a su noticiero Estrella TV. Les saluda Nurmila. Vamos a iniciar directamente en la Florida con los estragos causados por la tormenta Debbie, que tocó tierra esta mañana como huracán categoría 1. Pues ya dejó muertos e inundaciones catastróficas. Nuestro corresponsal en la Florida, Anthony Belchi, nos tiene más detalles. Debbie ya se degradó a tormenta tropical luego de haber tocado tierra como huracán categoría 1 en el Big Bend de Florida, una zona costera y boscosa del noroeste del estado. Llegó a primera hora de la mañana de este lunes con una marejada ciclónica que podría dejar hasta 20 pulgadas de agua en algunas áreas. Las personas suelen ver la lluvia como algo que no amenaza la vida, pero si obtienes algunas de las cantidades de lluvia que estamos prediciendo, potencialmente más de 20 pulgadas, se podría estar hablando de inundaciones catastróficas. Hay al menos 4 personas muertas, entre ellas un hombre de 64 años que perdió el control en la carretera y cayó a un canal, o un niño de 13 años que ha perdido la vida por la caída de un árbol en su casa rodante en el condado de Levy, uno de los 54 que estaban en emergencia por la llegada del ciclón. Las autoridades piden extremar las precauciones por los innumerables daños que el potente ciclón pueda ocasionar, especialmente con los cables caídos del tendido eléctrico o de árboles. Si se está refugiando en su casa, no se vaya en este momento, quédese donde está. Las condiciones seguirán deteriorándose afuera, especialmente en el centro norte de Florida y en el noreste de Florida. La llegada de Debbie también ha provocado numerosos retrasos y cancelaciones en los aeropuertos de Fort Myers y Fort Lauderdale, donde hay vuelos regulares a la zona más afectada por el huracán. Hay más de 1.500 vuelos cancelados en todo el país, muchos debido a las inclemencias climáticas en Florida, al tiempo que el gobierno del estado asegura estar preparado. Contamos con nuestra Guardia Estatal de Florida con 100 soldados, 9 embarcaciones de aguas poco profundas, 10 vehículos utilitarios deportivos, 2 vehículos de rescate anfibios y 7 equipos de búsqueda y rescate listos para ser desplegados desde el campamento de aterrizaje según sea necesario. Se estima que unos 300 hogares se han quedado sin luz, pero esa cifra podría aumentar a medida que el ciclón, ahora degradado a tormenta tropical, avanza por el estado de Florida. Nosotros tenemos un plan de emergencia, el cual activamos tan pronto vemos que la tormenta podría afectar nuestra área. Nuestros equipos los preposicionamos en las áreas donde esperamos haya un impacto al huracán. Esa zona de Florida aún se estaba recuperando del huracán Idalia del año pasado. Fue el huracán más poderoso registrado en la región en más de 125 años. Desde Miami, Florida, Anthony Belchi, Noticias Estrella TV. Estadísticas impresionantes. También tenemos un impactante video que muestra un heroico rescate en vísperas del huracán Debbie. 2 marineros fueron salvados en la costa suroeste de Florida luego de que su barco perdiera las velas a causa de fuertes vientos. Gracias al aviso de un amigo, se desplegaron los equipos de rescate, quienes lograron encontrarlos 18 horas después. Esto en medio de duras condiciones climáticas, donde navegantes fueron rescatados en helicóptero. Enhorabuena. Vamos a dar un giro a la información porque este lunes se desplomaron a un nivel histórico las bolsas de valores mundiales. Eso sería ante una posible recesión de la economía estadounidense y luego de que la tasa de desempleo subiera la semana pasada. Tenemos a nuestra compañera María Teresa Sarabia, que nos amplía el panorama económico. La alerta de esta situación económica inició con la terrible caída de la bolsa de valores en Japón.
Cayó en un 13%, algo que no se registraba desde el llamado lunes negro en 1987. Esto de inmediato desencadenó el desplome de Wall Street de Nueva York, que este lunes abrió con una caída superior al 4%. Una situación que a su vez provocó un efecto en cadena donde la economía global se vio afectada. Los mercados en países asiáticos como Corea del Sur y países europeos también se vieron golpeados. Ni las criptomonedas ni el oro lograron salvarse y también sufrieron pérdidas. Ante este panorama de caos económico, regresó el fantasma de una posible recesión que preocupó a los estadounidenses debido al impacto que tendría en los bolsillos de la clase media y los más pobres del país. Si es por desempleo, bajan los precios, hay más posibilidad de compra, pero hay menos dinero porque hay más desempleo, hay personas que no están trabajando. Aunque la caída de la bolsa suena un poco distante para muchos, nos afecta a todos porque genera inseguridad económica. La gente deja de gastar e invertir dinero y la economía se contrae. Aumenta el desempleo haciendo más difícil que las familias lleven comida a la mesa. Pero para dar un poco de alivio, los economistas dicen que es muy temprano para pronosticar una recesión. Esperamos que vaya a haber una recesión, sí, pero que sea suave. Hasta cierto punto vamos a tener que ver también la reacción de la Reserva Federal en cuanto a la reducción de las tasas de interés, si ya van a ser continuas o todavía va a seguir esperando. De darse una recesión, la crisis no sería tan dura como la del 2008, ni el número de desempleo tan grande como el que se vio en el 2020 por la pandemia. Sin embargo, sí están esperando un tipo de desaceleración económica que nos afectaría a todos el bolsillo, ya que estamos en una economía muy volátil. Por eso hay que prepararnos para lo peor, esperando lo mejor. Algunas recomendaciones son: hacer un inventario de nuestras entradas y salidas de dinero, evitar los gastos hormiga, es decir, las salidas los fines de semana, ya que son gastos innecesarios, tener un fondo de emergencia y no endeudarse, porque nadie sabe lo que sucederá después. María Teresa Saravia, Noticias Estrella TV. Un panorama bastante sombrío. Y tenemos también que el gigante tecnológico Google perdió una demanda antimonopolio por su dominio como buscador de Internet. Un juez federal de Nueva York dictaminó que la empresa violó la ley al mantener su monopolio mediante millonarios contratos exclusivos con Apple y otras empresas. Esto lo mantiene como el principal motor de búsqueda. Y sería ya la segunda derrota legal de Google, luego de que un jurado en California dijera que tiene un monopolio ilegal con su tienda de aplicaciones. En cualquier momento, la vicepresidenta Kamala Harris anunciará a su compañero de fórmula con el que se definirá su carrera presidencial. El círculo de contendientes se ha cerrado a 3 políticos. Vamos a Washington, D.C. con Alfredo Miranda, quien nos explicará qué es lo que trae cada uno a esta campaña. El círculo de candidatos vicepresidenciables se ha reducido a 3 y el seleccionado podría anunciarse en cualquier momento de las próximas 24 horas, pudiendo ser el senador Mark Kelly de Arizona, Tim Walz, gobernador de Minnesota, o el gobernador Josh Shapiro de Pensilvania. Cada uno de ellos le va a aportar a Harris poder entrar a estados importantes que Harris tiene que ganar para llegar a la Casa Blanca. Mark Kelly, un ex astronauta, piloto en la Guerra del Golfo Pérsico, esposo de la ex congresista Gabby Giffords, votó a favor del plan de rescate del presidente Biden. Dado que su esposa fue herida en un ataque armado, se considera que podría ser de mucha ayuda en las medidas de control de armas de la agenda de Harris. Mark Kelly es el senador por Arizona, un estado péndulo, un estado clave en estas elecciones donde Joe Biden lo ganó en el 2020 y donde Kamala Harris necesita, ¿verdad?, ganar y mantener para llegar a la presidencia. Shapiro se graduó de Ciencias Políticas y Jurídicas, fue representante estatal y el 2022 ganó la gobernatura de Pensilvania contra el candidato de Trump, Doug Mastriano. Shapiro es ferviente defensor de los derechos reproductivos, tema esencial en la campaña de Harris.
Bill Shapiro ha sido, ¿verdad?, el gobernador de Pensilvania, otro estado clave, otro estado que ganó Joe Biden en el 2020 y otro estado sumamente importante para poder llegar a la Casa Blanca. Tim Walz, profesor que sirvió en la Guardia Nacional, excongresista por Minnesota, presidente de la Asociación Nacional de Gobernadores Demócratas, es un político que viene de la clase trabajadora rural, apreciado por votantes independientes. 3 candidatos, solo uno será el elegido. Yo creo que Shapiro podría ser una persona que se podría complementar mejor con Kamala Harris. Ambos fueron fiscales generales en sus respectivos estados. Ambos tienen un récord de ley y orden que gusta mucho a los votantes moderados y los votantes independientes. El anuncio sería a través de un video similar al que hiciera Biden cuando anunció a Kamala Harris como su acompañante. Sin embargo, hay voces que indican que el anuncio se haría en un mitin programado para mañana martes en Pensilvania. Desde Washington, Alfredo Miranda, Noticias Estrella TV. Gracias, Alfredo. Y el expresidente Donald Trump dijo que no debatirá con la vicepresidenta Kamala Harris, a menos que sea por la cadena Fox News el 4 de septiembre. El anuncio lo dio durante un meeting realizado este sábado en el estado de Georgia. Y luego de que el pasado viernes Trump cancelara su participación en el debate planeado para el 10 de septiembre, que está organizado por la cadena ABC News y que originalmente incluía al presidente Joe Biden. Kamala Harris afirmó en sus redes sociales que ella sí se presentará en este debate como estaba previsto. Ha llegado el momento de una corta pausa, no se despegue porque al volver se intensifican las tensiones en Venezuela tras el retraso de la entrega de las actas electorales. Todo esto mientras la cifra de manifestantes arrestados es alarmante. También se suman estados del sur de México como opciones para los que buscan asilo en Estados Unidos a través de la aplicación CBP One. Y otro periodista más es víctima de la violencia en México, haciendo este sexenio como uno de los más mortales para comunicadores. Ya volvemos. Continuamos con más y otro periodista más es víctima de la violencia en México, haciendo este sexenio como uno de los más mortales para comunicadores. Vamos a ir con más información. Este fin de semana, miles de venezolanos tomaron nuevamente las principales calles del país para exigir al unísono que el régimen de Nicolás Maduro reconozca su derrota en las urnas contra el candidato opositor Edmundo González Urrutia. Sin embargo, las manifestaciones fueron de los dos bandos. Miles de venezolanos en apoyo a Nicolás Maduro también salieron a las calles a defender los resultados del oficialismo. Estamos aquí celebrando hoy la victoria contundente que dio el pueblo venezolano a favor del presidente Nicolás Maduro. Pero las manifestaciones por parte de la oposición fueron frustradas por la Guardia Nacional, que impidió el avance de estas, provocando violentos enfrentamientos y conduciendo al arresto de más de 2.000 jóvenes, empeorando la situación en el país sudamericano. Se habla que cientos de esos arrestados son jóvenes que han realizado publicaciones en redes sociales sobre la violencia de las autoridades contra las manifestaciones. Ante esto, el presidente Nicolás Maduro ha amenazado con bloquear las redes sociales del país, al declarar que Venezuela está amenazada por un golpe de Estado ciberfascista y criminal. Es un golpe de Estado. Utilizaron el proceso electoral para montar los comanditos, para instalar el odio a través de TikTok e Instagram. Acuso a TikTok y acuso a Instagram de su responsabilidad en la instalación del odio para dividir a los venezolanos. Ayer domingo, el Papa Francisco, durante el Ángelus desde la Plaza de San Pedro, hizo un llamado a la verdad entre la oposición y el oficialismo para terminar con la violencia que sume al país. Ante tanta preoccupazione esprimo per il Venezuela, che sta vivendo una situazione critica. Rivolgo un accorato appello a tutte le parti a cercare la verità e ad esercitare moderazione, ad evitare ogni tipo di violenza. Para Noticias Estrella TV, Laura Ortega. Y en más información, 2 turistas mexicanas fueron empujadas a las vías del metro en Nueva York, en el área del Lower East Side. Según el Departamento de Policía, las víctimas de 28 y 27 años fueron arrojadas sin ningún motivo aparente por una mujer descalza, la cual fue arrestada. Testigos confirmaron que buenos samaritanos se apresuraron a ayudar a las jóvenes, quienes fueron trasladadas al hospital por lesiones menores.
Y el gobierno de Estados Unidos ha añadido 2 estados del sur de México donde los solicitantes de asilo podrán mandar su solicitud a través de la aplicación móvil CBP One. En la Ciudad de México, Víctor Blázquez nos tiene más detalles. Chiapas y Tabasco, al sur de México, ahora son 2 estados más que se suman a la zona norte y centro del país para que los migrantes que desean solicitar asilo en Estados Unidos obtengan una cita a través de la aplicación CBP One. Así lo dio a conocer el gobierno del presidente Biden. Con mucha fe para adelante y la pasé. Ella es Lilian, viene desde Cuba buscando el sueño americano. Asegura que, con o sin cita, su meta es entrar a Estados Unidos. Si puedo por la aplicación, paso por la aplicación. Y si tengo que entrar ilegal, entro ilegal. No tengo familiares en Estados Unidos. En ciudades como Tapachula, en Chiapas, las personas en movilidad se siguen concentrando. El que tiene familia y lo apoya puede llegar a Estados Unidos porque va a tener quien lo apoye, pero el que no tiene familia tiene que pensar en lo que va a hacer, porque esto no es tiempo de estar caminando en falso. El que camina en falso se cae. Abogados de migración aseguran que esta es una esperanza para más migrantes entre las 1,450 citas CBP One disponibles al día. Incluyen 2 estados más de Chiapas y Tabasco. Yo pienso que esto va a abrir las puertas para que inmigrantes puedan aplicar desde sus casas, desde lugares que son más seguros y no de la frontera, donde la vía hacia la frontera puede ser muy peligroso. Ya se han escuchado historias de violaciones, de muertes y de secuestros de todo tipo de inmigrante. Mientras, para esta activista ya solo falta que México contribuya con un corredor humanitario para todos aquellos que tienen una esperanza de hacer realidad su sueño. A los que ya tengan la cita o obtengan la cita en Tabasco, Chiapas, se les puede llevar en autobuses, en un camino seguro para que lleguen hacia Estados Unidos sin tener que pasar por todos los peligros, riesgos y abusos por los que normalmente están pasando en México. Según el gobierno mexicano, unas 680,000 personas han solicitado una cita a través de la aplicación CBP One desde enero de 2023, cuando fue instaurado el programa. En Ciudad de México, Víctor Blázquez, Noticias Estrella TV. Y la prensa mexicana se encuentra de luto tras el asesinato del periodista Alejandro Alfredo Martínez. El comunicador ya había recibido amenazas y contaba con protección estatal, pues al parecer fue alcanzado por metrallas de civiles armados cuando salía de cubrir un evento en la ciudad de Celaya, Guanajuato. Tan solo durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador ya han muerto 47 comunicadores y 4 más se encuentran desaparecidos. Llegamos a otra pausa. Al volver, niños mexicanos refugiados en Guatemala reciben una gran sorpresa que los hace olvidar por momentos su situación. Con larga cola y grandes orejas, este perrito se ha convertido en el luchador más popular del cuadrilátero. No se pierda la noticia, ya volvemos. Continuamos con más información y con música, bailes y juegos. Las autoridades guatemaltecas organizaron una fiesta para los niños mexicanos refugiados, quienes hace poco llegaron huyendo de la ola de violencia que está desatada en el estado fronterizo de Chiapas. Vamos a pasar a Guatemala con José Flores, quien nos cuenta la historia. Las autoridades guatemaltecas le brindaron un agasajo especial con música, bailes, regalos y piñatas a decenas de niños mexicanos que han vivido una pesadilla junto a sus familias, luego de verse obligados a abandonar sus casas por el conflicto sangriento que mantienen grupos de narcotraficantes en Chiapas. Pues nos hemos sumado como Instituto Guatemalteco de Migración para poder atender a las personas que están llegando. De esta población, pues en su mayoría están siendo niñas, niños y adolescentes. Los niños se vieron gratamente sorprendidos luego de que las autoridades llegaron al municipio de Cuilco, en el departamento fronterizo de Huehuetenango, donde se encuentran albergados, para convivir con ellos y hacerles olvidar por un momento la difícil situación que están viviendo junto a sus familias. Pues también estamos preparados para atender a personas que vengan de México y poderles extenderles la mano y apoyarles en este momento bien difícil. Los niños no solamente participaron en distintas actividades, sino que también recibieron alimentos que muchas personas han logrado reunir en distintos lugares para poder ayudarlos.
Las autoridades locales también le han brindado ayuda psicológica a muchos de los niños mexicanos que se encuentran refugiados en el país, ya que algunos de ellos presentan enormes problemas tras percatarse de los sangrientos enfrentamientos que han generado los narcotraficantes en los últimos meses. En Guatemala, José Flores, Noticias Estrella TV. Y el candidato independiente Robert F. Kennedy Jr. admitió haber dejado una osa muerta en el Central Park de Nueva York casi una década atrás. A petición de la revista The New Yorker, el candidato narró en un video que había encontrado la osa de 6 meses luego de ser atropellada fatalmente. Aquí la subió a su vehículo para guardar la carne en su refrigerador. Luego de varios contratiempos, él y sus amigos la abandonaron en el parque debajo de una bicicleta. Y este domingo se celebró el certamen Miss USA, donde fue coronada una mujer afrolatina. Alma Cooper, del estado de Michigan, fue la tercera mujer en ostentar el título este año, tras la inesperada renuncia de la ganadora en 2023. Hija de migrantes, Cooper, de 22 años, es una oficial del ejército que actualmente estudia una maestría en ciencia de datos en la Universidad de Stanford. Muchas felicidades. Y una foto de la final de los 100 metros masculinos de los Juegos Olímpicos está causando mucha controversia. Esto luego de que se mostrara al jamaiquino Kishane Thompson y al estadounidense Fred Kerley con los pies más adelante que el declarado ganador, el estadounidense Noah Lyles. Sin embargo, según las reglas del atletismo, el corredor, en esta noticia me despido oficialmente. Yo soy Nurmila y espero que tengan un excelente comienzo de semana. Mañana tenemos más noticias como siempre. Chao, chao.